Estamos muy contentas de encontrarnos con ustedes nuevamente. Sé que hay muchos nuevos, pero también hay gente que lleva desde hace más de 3 años acompañándonos en estos ciclos. Entonces, para los nuevos, les voy a contar un poco de la metodología, de cómo proponemos estas conversaciones y ya nos metemos de una al tema de hoy. Entonces, para nosotras es muy importante que el chat se convierta en un tercer personaje de esta conversación. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden hacernos las preguntas que quieran, pueden retarnos a que cambiemos de tema. Es decir, Valeria y yo tenemos unas ideas en la cabeza, un plan, ella tiene sus sorpresas para mí, yo tengo mis sorpresas para ella, pero si ustedes nos quieren sorprender con preguntas que no tengamos o con inquietudes que ustedes ya tengan, pues buenísimo. Estaremos muy abiertas a todo tipo de conversaciones y de preguntas. Nuestro ciclo, a partir de esas reflexiones que Miriam les comentó sobre la obra de Ángel Nogueira, se llama Editar es leer, imaginaciones, experiencias y sentidos. Ese es nuestro núcleo y esa va a ser el eje temático que nos va a acompañar en cada una de las conversaciones. Hoy empezamos esta conversación con Valeria Vergali y con su propuesta, que es una pregunta. ¿Existe la mirada editorial, modos de vista, puntos de vista y modos de leer, perdón? Valeria, eso fue lo que tú nos prometiste y eso es lo que le vamos a desarrollar al grupo de 65 personas que nos acompañan hoy. O sea que tenemos unas expectativas. Espero poder cumplir la parte que me toca. Entonces, quisiera empezar esta conversación con un video y ya entramos con las preguntas. ¿Les parece? Entonces... This is the first of 4 programs in which I want to question some of the assumptions usually made about the tradition of European painting. That tradition which was born about 1400, died about 1900. Tonight, it isn't so much the paintings themselves which I want to consider as the way we now see them, now in the second half of the 20th century, because we see these paintings as nobody saw them before. If we discover why this is so, we shall also discover something about ourselves and the situation in which we are living. The process of seeing paintings or seeing anything else is less spontaneous and natural than we tend to believe. A large part of seeing depends upon habit and convention. All the paintings of the tradition used the convention of perspective, which is unique to European art. Now, perspective centers everything on the eye of the beholder. It is like a beam from a lighthouse, only instead of light traveling outwards, appearances travel in. And our tradition of art called those appearances reality. Perspective makes the eye the center of the visible world. But the human eye can only be in one place at a time. It takes its visible world with it as it walks. With the invention of the camera, everything changed. We could see things which were not there in front of us. Appearances could travel across the world. It was no longer so easy to think of appearances always traveling regularly to a single center. I am an eye, a mechanical eye. Bueno, te propongo, Valeria, que dejemos hasta acá y que utilicemos este primer episodio de Modos de Ver para centrar el tema de hoy. Entonces, cuéntanos un poco de esta serie, por qué la escogiste y por qué cuando hablamos de referencias de otro tipo de lenguajes diferentes al escrito, brotó casi que como perfecto para la conversación. Claro, esta serie la grabó la BBC en 1972 con John Berger. John Berger es una figura capital de las letras inglesas, pero yo diría europeas. Él falleció ya hace unos años, crítico de arte, novelista,
ensayista y fue en definitiva un gran pensador de tradición marxista en sus principios sobre todo, cosa que se plantea bastante bien ya en su, digamos, análisis, ¿no?, de la construcción de imágenes, pero al mismo tiempo también de cómo vemos la realidad, cómo vemos el arte y cómo vemos la realidad. Entonces, esta serie es fundamental para entender cómo a lo largo de la historia, digamos, se ha ido plasmando una determinada mirada. A mí me parece muy interesante tomar como referencia la definición de Berger respecto a los modos de ver, en el sentido que él dice que ver no es una actividad ni pasiva ni neutra, sino que responde a una decisión activa, permeada por la historia, es decir, hay una construcción social detrás de eso. Y a mí me parece muy interesante y por eso recomiendo que si tienen ocasión vean toda la serie de la BBC, que insisto es de 1972, fue una serie pionera en este sentido. A mí me interesa mucho, digamos, trabajar con esa definición de Berger y aplicarla a la lectura. Es decir, pasar de modos de ver a modos de leer. Esto es algo que podemos ir explorando en la conversación. Entonces pongo modos de leer. Me encanta el ejemplo que él da de la perspectiva como claro, una idea fundamental. Que está solo en un territorio, y me pregunto, así como la perspectiva es al arte, si tenemos modos de leer que vienen heredados de otras culturas. Eso me inquieta y bueno, ya me irás contestando. Valeria, en este recorrido que empieza a trazarse, por ejemplo, en este momento, a partir de las reflexiones de una persona que no necesariamente está relacionada con el mundo del libro, empieza a pensar en tu propia experiencia de vida, en cómo te has ido construyendo como editora y qué ha ocurrido entre país y país, como en 4 lugares del mundo diferentes, Argentina, Alemania, Italia y ahora España. Cómo está atravesado esa experiencia tuya, porque además acá hay muchas personas conectadas y tienen sus propios editoriales o que tienen un secreto oculto y es que sueñan con ser editores. Entonces cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que en mi caso se juntan varios factores, pero ahora, digamos, quizás me interese distinguir 2. Uno es digamos, la exposición muy temprana a lenguas distintas. Es decir, yo crecí trilingüe, digamos, yo nací en Argentina, pero viví durante bastante tiempo con mis abuelos maternos en Argentina, que eran italianos, como mi madre, y en esa casa se hablaba italiano. Mi madre me hablaba italiano. Con mi padre hablaba castellano, y indudablemente el contexto era de habla castellana. Pero es que además fui ya a un, digamos, jardín de infantes, no sé cómo lo llamáis en Colombia, es decir, la guardería o depende esto, kindergarten, sí. En el que se hablaba inglés. Y yo crecí trilingüe y a los 5 años, cuando fuimos a vivir a Italia, yo ya hablaba italiano y, digamos, entré también en contacto con, por ejemplo, me acuerdo mucho la anécdota que viajamos en barco con mi madre y mi madre se puso enferma y, digamos, yo iba a comer sola al restaurante del barco y había toda una serie de turistas ingleses y tal. Y entonces como que medio me adoptaron y estaban muy sorprendidos porque yo en ese entonces, cosa que después cambió totalmente, ya os explicaré por qué, hablaba muy bien inglés y estaban sorprendidísimos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y luego a los 11 años fuimos a vivir a Alemania y ahí aprendí alemán
y ahí está la explicación de por qué olvidé mi inglés, porque usé el inglés un poco como puente y base para aprender alemán, y una vez aprendido el alemán, tuve que volver a aprender inglés en la adolescencia, y ahora hablo alemán, perdón, hablo inglés con acento alemán, es todo un lío. Bueno, la cuestión, esta exposición a las distintas lenguas es algo que yo considero para el oficio que tengo mi pequeño capital, porque yo puedo leer en más lenguas, más de las que en realidad hablo, porque puedo leer en alguna más. Entonces, esto para mí es fundamental, poder leer, si bien no todo de primera mano, pero sí una parte importante para poder, digamos, hacerme un juicio, digamos, de lo que estoy leyendo. Lo otro es que desde muy pronto, un poco por influencia familiar, pero también por una cuestión mía de personalidad que se iba desarrollando, los libros siempre han sido una presencia importantísima en mi vida. Y muy pronto los entendí, aunque no de manera consciente cuando era más pequeña, pero sí ya en la adolescencia, cuando fui elaborando, digamos, este gusto mío por la lectura, los entendí como espacio para pensarse, cuestionarse, pero también imaginarse, ¿no? Como individuos, pero también como sociedad. Incluso como el ámbito donde imaginar el futuro, un posible futuro. Insisto, tanto individual, pero la dimensión colectiva me parece importante. Así que estos dos aspectos, que son algo así como, como muy, bueno, como pilares, ¿no? Un poco en mi proceso de maduración, de crecimiento, luego además se fueron, digamos, los que luego se fueron sumando otras cosas, como por ejemplo mi abuelo, que era pintor e ilustrador, trabajó... ¿De tu mamá o papá de tu papá? De mi mamá, de mi mamá. Él trabajó durante muchos años como ilustrador y también como historietista. Era un historietista bastante reconocido, pero ilustró muchos clásicos y muchos de los clásicos juveniles. La Isla del Tesoro, Mujercitas, etc. Entonces yo eso lo viví muy de primera mano. Digamos, ¿Cómo se no llamaba solo tu abuelo, Valeria? Athos Coetzee. No es solo, digamos, la parte como más intelectual, me parece un término demasiado, ¿no? Pretencioso, pero de los libros, sino también la parte esta de su producción, de su fabricación, de su creación. Entonces yo veía cómo mi abuelo, que trabajaba en casa, yo lo acompañaba al correo a enviar los rollos, en ese entonces, claro, ahora se manda todo claro, íbamos al correo juntos con estos grandes rollos de papel y los mandaba, y al cabo de un tiempo esos dibujos yo me los encontraba en libros que él me mostraba. Entonces yo reconocía, ¿no?, que era lo que él había estado trabajando unos meses antes. Y para mí eso fue siempre mágico. O sea, era como increíble, ¿no? Entonces había ahí un trabajo de enorme concentración, primero con el lápiz, después con el color, etcétera, etcétera, de documentación. Él se documentaba mucho sobre las épocas, la moda, la arquitectura, ¿no? Si había coches, no coches, cómo eran, ¿no?, los carruajes, bueno, lo que fuese. Y luego esto volvía multiplicado. Y entonces, claro, y esa sensación de sorpresa, ¿no?, es algo que en realidad me ha acompañado siempre. Y de cómo puede cambiar, ¿no?, esa transposición. Es decir, depende del papel que uses, depende del tamaño del libro, depende de con qué texto lo acompañes, dónde coloques esas imágenes en los libros, el resultado es distinto. Y esto es, bueno, algo que también creo que me ha marcado mucho.
Sobre esa segunda parte. Pese a que no publicamos libros ilustrados, curiosamente. De pronto es una nueva colección en algún momento. No, en el momento no. Ya esa segunda idea que tiene que ver incluso con los modos de leer, cómo armas toda una escena para esos modos de leer, lo vamos a retomar más adelante, pero sobre la primera idea relacionada con la segunda, más o menos, la idea en la que dices que sentías el libro como un espacio para imaginar un posible futuro, y un futuro no solo tuyo, sino colectivo, se une a una idea muy importante de este ciclo, que es una idea de Ángel Nogueira también, y de Antropos Editorial. Y ahí es donde también Valeria Vergali se une en pensamiento y en vida a Siglo, a través también de tu papá. Y quisiera que habláramos un poco de tu papá y por qué tu papá termina siendo también un puente en esta conversación. Entonces voy a poner acá un segundo. Sí. Bueno, de hecho, mi padre, aquí está, Roberto Vergali, llegó a Barcelona en el 1979, a finales del 79. Y él venía de Alemania en ese momento y antes de Argentina e Italia. Yo creo que, claro, ellos dos se conocieron, mi padre y Ángel, y se conocieron, yo calculo, pues no sé exactamente la fecha de la primera colaboración entre ambos, pero debe haber sido allá por los años 80, 80 y pico. El otro día, justamente, sí, mirando el fruto de esa colaboración, vi que eran numerosas las publicaciones que resultaron de ese contacto. Yo lo que creo es que, conociendo a mi padre y a su labor, yo creo que mi padre encontró en Antropos, ese espacio que creó Ángel, un lugar que le permitía explorar y difundir sus intereses y inquietudes. Era un contexto en ese momento, fines de los 70, principios de los 80 sobre todo, en que el pensamiento y los intereses científicos de mi padre, que era de naturaleza crítica, eran vistos con suspicacia en una facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona que estaba permeada aún por valores de otra época y que él consideraba obsoletos. Yo creo que él encontró en Antropos, papá, un espacio muy acogedor, impregnado de una visión utópica similar a la que él tenía. Creo que compartía con Ángel una idea muy parecida de que la ciencia puede mejorar el mundo. Compartían un entusiasmo por el pensamiento transdisciplinar, más allá, digamos, de disciplinas específicas en que el conocimiento queda clasificado y encajonado, ¿no?, según intereses puramente curriculares. Y digamos que creo que ambos también tenían justamente una visión de futuro similar, es decir, no en el sentido de cómo tenía que ser el futuro, pero que su trabajo intelectual y su papel en la universidad y su, digamos, papel en el ámbito editorial tenía que jugar a favor del futuro, a favor de la construcción de un futuro que implicara, digamos, lo que creo que Ángel en algún momento se refiere como otredad silenciada. Ajá. Creo que ambos compartían esta sensibilidad. Y la misma idea de universidad. Hay una definición de Ángel que cuando se refiere a la edición universitaria dice que es
su papel es para mantener vivo el pensamiento, la reflexión crítica, el espacio plural y el cultivo exquisito de la diversidad cultural. La edición como campo de unidad múltiple, como espacio de distancia y entrañable cercanía al corazón de la sociedad. La promoción de una potente sensibilidad para la otredad silenciada. Yo creo que esta definición la compartiría mi padre también, no solo con respecto a la edición universitaria, sino a la universidad en sí. Bueno, Valeria y todos creo que empezamos a sacar varias ideas importantes para este curso o aula, como decidimos llamarla, que es, por un lado, la edición y la universidad como un espacio para pensarse otro tipo de futuro, que no necesariamente es el que todos compartimos, pero que el trabajo editorial tiene que construir otro tipo de alternativas. Y en este caso, y lo que nos une a todos, para mantener vivo el pensamiento, la circulación de esas formas de pensamiento que reconozcan a otros. Y ahí quisiera, Valeria, hablar un poco de los libros de tu papá y temáticamente, porque ayer viéndolos, pues Roberto Vergalli era un crítico muy, muy fuerte sobre el sistema judicial y la forma y los modos cómo se pretendía alcanzar justicia a partir del castigo o de otro tipo de formas que no iban en relación con la democracia. Y ayer viendo los libros con el equipo de Siglo decíamos, wow, esto se une mucho con unos nuevos, bueno, con unos libros recientes que hemos sacado y publicado en Siglo Editorial, como Encarcelamiento Masivo, como de Derecho Penal de la Cárcel, y el último que es Orden y Libertad. Entonces yo creo que es muy, muy bonito ver cómo a partir de la evolución de las publicaciones, así sean en otras editoriales, el mundo se va uniendo. Y de eso se trata la edición, de compartir y de reconocer la otredad. Hasta el momento, ya vamos a ver qué más sale, pero hasta ahí vamos. Valeria, me llama la atención y quisiera preguntarte si este tipo de temas eran temas que compartías con tu papá. ¿Discutían de esto, de estos sistemas injustos, de... Sí, ampliamente. Yo no como especialista, porque nunca me dediqué a ese ámbito, pero bueno, yo estudié antropología social un poco también, digamos, estimulada por muchas de las conversaciones y lecturas, referencias, digamos, intelectuales que tenía mi padre y digamos, el círculo alrededor de mi padre, ¿no? Los colegas que él buscaba de otros países, él siempre le encantaba entrar en contacto con gente, digamos, tenía muchos contactos con colegas italianos, alemanes, viajó por toda América Latina, estableció vínculos muy fuertes con universidades latinoamericanas, o sea, no solo argentinas, pero sí también muy fuerte, tuvo vínculos de amistad y de, digamos, de trabajo muy fuertes en Colombia, en México, yo qué sé, en Brasil, en muchos lugares. Y sus alumnos, además, muy inusual en la época en la que llegó él aquí a Barcelona, invitaba a muchos de los alumnos que veía más motivados, más curiosos, los invitaba a casa. Yo los conocí muchísimo, venían a tomar algo, se quedaban charlando, comentando bibliografía durante mucho rato, y de hecho ahora hay uno de esos antiguos discípulos, Ignacio Ribeira, que junto con una investigadora argentina, entre los homenajes, digamos, que se le hizo a se le está haciendo a mi padre todavía ahora, él falleció lamentablemente en mayo del 2020, hay uno muy interesante que se ha hecho sobre la base material sobre todo de entrevistas, como si fuese bueno, una investigación de historia oral, ¿no? O entrevistas de carácter, digamos, etnográfico, es decir, un enfoque etnográfico, en torno a una posible escuela de Barcelona de pensamiento crítico.
Y que sería, digamos, mi padre sería ahí una pieza fundamental, ¿no? O sea, a partir de su llegada, sobre todo en la Facultad de Derecho en la Universidad de Barcelona, un poco así, de esta manera, también estos vínculos informales, ¿no? Que no eran bastante inusuales para esa época, se fue creando una mancha de aceite que de hecho llega hasta hoy en día. Es decir, hay gente muy joven investigando en estas cosas que ni siquiera conoció personalmente a mi padre, pero saben, o sea, lo han leído, saben quién es y les supone que es una referencia. Y papá también fue, yo creo que bastante esa visión de futuro, ¿no? A la que me refería antes. Por ejemplo, sus trabajos de los años 80-90 sobre la judicatura, que ahora están a la orden del día, si vemos lo que está ocurriendo en distintos países, ¿no? El intento de gobernar a partir de sentencias judiciales, aquello que se está llamando lawfare. Esto es algo que no era tan evidente en los años en que él empezó a interesarse por el papel de los jueces. Así que bueno, yo creo que fue una mentalidad, tenía una mente muy inquieta, muy aguda, y pionera, y al mismo tiempo como con muchas ganas de compartir. Y yo creo que eso, en Antropos, él encontró un espacio donde desarrollar, digamos, y poder divulgar de la mano de Ángel, que lo permitió, el resultado de sus trabajos. Gracias, Valeria. Les quería contar a Constanza y a José Agustín que sus comentarios relacionados con ese aspecto de modos de leer los vamos a retomar más adelante. Valeria, quisiera seguir por la misma onda que nos has presentado del tipo de reflexiones que proponía tu papá en la mesa, y es a partir de un juego que tú me enseñaste y que yo le propuse a todos los que están hoy acá, y es el juego del como sí. El como sí lo definí yo a partir de, obviamente, tu conversación, como un juego que trata de eliminar un impedimento a partir de la creación de una realidad alternativa. Entonces, lo que les propuse a quienes nos acompañaban hoy era que se imaginaran un mundo con ejemplos de cómo sí. Entonces, si tienen esos ejemplos, quienes nos acompañan, díganlos, y yo te voy a leer los ejemplos que yo puse, Valeria, a ver cómo va. Entonces, lo que les dijimos fue, pensemos como si mañana, o sea hoy, fuera una oportunidad para conocer a 100 personas con las que compartes gustos profesionales. A ver cuántos somos. No somos 100, pero somos 76 que compartimos gustos profesionales. Trabajemos como si las experiencias, imaginaciones y sentidos se transformaran en publicaciones. Discutamos como si editar no fuera un verbo con un solo significado. Y actuemos como si leer nos convirtiera a todos en inmigrantes, nos llevara lejos de casa, pero más importante aún, encontrará una casa para todos. Y claro, sabes que no es mi frase, es una frase que tú una vez me contaste de una crítica cultural, que es pensar en los libros como casa. Entonces yo les dije que esa idea del como sí y esa frase eran pilares fundamentales de Minúscula. Cuéntanos un poquito de eso y empecemos a hablar de la editorial. Bueno, sí, claro, el como sí es algo que surgió a partir del hecho de autoconvencerme, aunque tampoco lo necesitaba tanto porque ya estaba bastante animada, pero sí que, digamos que tenía que racionalizar las cosas, autoconvencerme de que mi proyecto editorial podía existir y podía, digamos, convertirse en un proyecto a largo plazo. Entonces, todos los impedimentos con respecto a falta de recursos, falta, digamos, de una experiencia real, porque yo tenía una experiencia, yo diría que bastante limitada del mundo editorial, formal.
había estado antes mucho en contacto con gente que trabajaba en editoriales e insisto, me interesé desde muy pronto por cómo se hacían los libros, por lo que suponía armar un catálogo editorial y desde muy joven, digo en broma que yo tuve fantasías editoriales. Porque de hecho me pasaba muchas horas, ¿no? Pensando en listas de libros, pero en realidad esas listas de libros con los años las fui identificando como que realmente eran colecciones, catálogos, porque eran libros que tenían algunos rasgos en común. Entonces, todos los impedimentos, el hecho de que, por ejemplo, yo vivo aquí hace ya muchos años, pero cuando empecé la editorial, el año que viene van a ser 25 años, no llevaba muchísimo tiempo en Barcelona y sentía que probablemente me iban a considerar una extranjera. Con lo que sabemos que una editorial, uno de sus... ¿cómo podríamos decir? Uno de los elementos sobre los que se construye, ¿no? La imagen de una editorial es también la influencia que puede llegar a tener en un determinado ámbito. Entonces yo un poco como que decía, bueno, pero a mí no me conoce nadie, ¿qué garantía, ¿no? Pueden tener de que lo que sale de mi cabecita loca puede funcionar. Sí. Claro, o tener un cierto grado como de credibilidad. Bueno, todos estos impedimentos era como el ejercicio del como si, era como si todo eso no existiera. Es decir, y de hecho, minúscula, que se llama minúscula porque nació siendo minúscula y sigue siendo minúscula por lo que respecta a su infraestructura, infraestructura y estructura, siempre ha pensado como una editorial grande. Esto es lo que siempre he querido, ¿no? Es decir, la ambición, por más que seamos pequeños, tiene que ser grande. La ambición, no la ambición necesariamente de vender mucho, de hacerse rico, todo eso, aquí digamos que sí, hablé antes de cabecita loca, pero no tanto. Es decir, sabía que con los libros eso no lo iba a conseguir, ¿no? Pero sí que aspiraba a hacerme un lugar, ¿no? A ganarme un cierto grado de respeto por la selección y por cómo íbamos a hacer los libros. Así que, bueno, en ese sentido siempre he pensado en grande, es decir, es el como si fuéramos grandes, ¿no? Como si no tuviéramos recursos limitados para hacer los libros lo mejor posible, como si yo fuese una señora muy respetada y suficientemente conocida, o como si, yo qué sé, vamos a durar, o como si fuéramos a durar 50, 60, 70 años. Y por eso hicimos también un plan editorial muy a largo plazo, con una visión también ahí de futuro, etc. ¿Cuántos años más o menos era ese plan editorial, Valeria? Dinos si se puede saber la cifra. Hombre, yo en ese momento creo que pensaba 10 años vista. 10 años. Más o menos, pero con digamos, el deseo, el anhelo secreto de poder dedicarme a esto hasta mi muerte, quiero decir. O sea, que un poco es como que estaba obligada, ¿no?, a hacer las cosas bien, porque mi frustración, si no, habría sido muy grande. Y bueno, aquí estamos, 25 años, pese a que el mundo cambia muy deprisa y pasan cosas inesperadas ya desde hace unos años, de todo tipo. De momento aquí seguimos y no sé, ahora ya no pienso tan a largo plazo, pero sí instalada, digamos, en una manera de hacer las cosas que nos resulta cómoda, que la sentimos con propia, adecuada a los libros que queremos hacer, etcétera, etcétera. Me gusta mucho que el juego del como si siempre es un juego como a futuro,
que puedes comprobar, ¿no? Que eventualmente se podrá comprobar, ¿no? Tú te pensaste a 10. Sí, eso es muy gratificante, pero digamos que es una segunda parte, ¿no? El cómo sí funciona sobre todo como desatascador. O sea, Ok. la manera de romper con las inercias. Es decir, con la típica cosa esa, si no lo ha hecho nadie antes que tú, es que no funciona, eso no se ha hecho nunca, alguna explicación tiene que tener, o eso, ¿para qué, digamos, no te van a hacer caso? Bueno, tiene que ser como para mí funcionó sobre todo como un desatascador. Mira, te propongo que leamos dos ejemplos de cómo sí que nos han puesto. Entonces, mira, el de Constanza. Trabajemos como si los libros fueran máquinas del tiempo y las editoriales sus embalsadoras. Y me va a saltar la primera parte, Diana, para leer la segunda, y es la de Diana. Enamorémonos de otras lenguas como si fueran nuestras y amemos nuestra lengua como si fuera la única herramienta para compartir lo que aprendemos. Me encanta. Tiene que leer palimpsestos Sí, ya de vamos a Alexandra hablar. Lund. Valeria, y sobre la idea del libro como una casa. Bueno, la idea del libro como una casa es, en realidad, más que el libro, es una editorial, ¿no? La que es la casa. Es la editorial que, digamos, que vas construyendo, ¿no? Cada libro del catálogo es un poco un ladrillo de esa casa y es, digamos, esa casa tú puedes entrar por la puerta, pero también por la ventana, te puedes colar por la chimenea, yo qué sé, por de las maneras más inesperadas. Digamos que el catálogo como casa tiene que ver con esa construcción, ¿no? De algo que querrías, desearías que los demás, ¿no? los destinatarios de los libros del catálogo, adoptaran como suya o por lo menos poderlos invitar un tiempo, ¿no? a pasar una temporada en esa casa, que se sientan bien acogidos y que quieran volver. Esa es un poco la idea de la casa, pero también se puede hablar de la literatura como casa, ¿no? Pese a que aquí no tendría que prevalecer solo el elemento de la acogida, de sentirse bien acogidos, porque la literatura en realidad hace muchas más cosas que acogerte, digamos, también incomoda. Y es uno de sus grandes papeles también, ¿no? Tiene que incomodarte para que sea literatura de verdad. Valeria, te preguntan en el chat qué tan minúscula es la infraestructura actual de la editorial y si ha aumentado con el tiempo o en estos 25 años. No ha aumentado en realidad mucho con el tiempo, porque siempre hemos querido seguir haciendo, digamos, la cantidad de novedades anuales que consideramos óptima para nosotras, que está entre los 12, 15 títulos nuevos. Lo que sí hacemos es reimprimir mucho, pero no nos movemos de esa cantidad de novedades anuales porque eso supondría justamente aumentar el tamaño de la editorial, y eso nos obligaría también a unos resultados económicos mayores, etcétera, etcétera, con lo cual, si esos resultados económicos no se dan, sufriría la editorial. O sea que hemos alcanzado un equilibrio, o aspiramos a mantener un equilibrio que en realidad supone que en la editorial trabajen de forma estable entre 2 y 3 personas, depende de las épocas. Y contamos, eso sí, con un grupo de trabajadores freelance, desde correctores, por supuesto están los traductores, pero también el diseñador, etc. El diseñador
trabajamos con él desde hace más de 25 años, o sea, desde antes de salir a los libros, los primeros libros de la imprenta, es siempre el mismo, Pepe Far, un gran amigo ya. Digamos, la responsable del equipo de correctores, Marta Hernández, prácticamente lo mismo, una persona de máxima confianza, y algunos de los traductores también, es decir, los consideramos de la casa. Ojalá a esta gente le hubiese gustado formar parte estable de la plantilla, estos los acogería con los brazos abiertos, pero toda gente que prefiere trabajar tranquilamente desde su casa, su oficina, etcétera, etcétera, y disfrutan mucho de su estatus de trabajador autónomo, en fin. Bueno, entonces hemos hablado de algunas experiencias de Valeria, de su relación con diferentes idiomas, de las discusiones o conversaciones que tenía con su padre, autor de Antropos Editorial, y también hemos hablado de su abuelo y su relación con cómo estos dibujos se iban convirtiendo en libros. Valeria, me gustaría volver, pues, o libros o publicaciones, digamos. Me gustaría volver a la pregunta inicial del encuentro, que es, ¿existe la mirada editorial? Entonces ustedes vayan respondiéndose si de lo que hemos hablado hemos ido dando pistas. También dijimos que vamos a hablar de modos de leer y ya empezaremos esa discusión a partir del catálogo, y también hablamos de cómo el libro era un espacio para imaginar un posible futuro. Y tú hablaste de la literatura, ¿no? Como un espacio también que incomoda. Si te incomoda, estamos yendo por el buen camino. Entonces, Valeria, me gustaría que habláramos ahora del catálogo de Minúscula, y tú lo dijiste cuando dijiste que haces 12 más o menos novedades al año, pero que haces muchas impresiones, o sea, reimprimes títulos. Eso quiere decir que tienes un fondo al que en la industria llamamos un catálogo vivo de fondo. Eso quiere decir que no hay que preocuparse todos los años por sacar nuevos títulos si hacen un muy buen trabajo, porque esos del pasado te irán ayudando. Cuéntales un poco a quienes nos acompañan hoy que de pronto no conocen cómo funciona esto, de qué se trata esto, un catálogo de fondo. Sí, el catálogo de fondo se construye sobre todo de la mano de un criterio para mí importante, que es el de no hacer libros cuyo interés o cuya aportación, digamos, se limite a un tiempo determinado. Es decir, libros muy anclados en el presente y que más o menos puedas intuir que pasado un cierto tiempo ya no van a tener su sentido de ser, de existir. Entonces, en nuestro caso, por lo menos, a veces hay libros que hay que hacer indudablemente porque responden a una inquietud, ¿no? de un cierto tiempo, como pueden ser los libros ahora mismo ante la guerra, ¿no? De Rusia, Ucrania, esta situación de conflicto, etcétera, etcétera. Me imagino que hay mucha gente que quiere documentarse y también entonces ha aumentado la oferta editorial en ese sentido. Nosotros no vamos por ese lado. Es decir, al ser además sobre todo una editorial literaria, no nos sentimos obligadas, digamos, a obedecer el dictado de lo que se suele llamar la actualidad, el puro presente. Es decir, elegimos los libros por su valor literario, por su calidad literaria, un término complejísimo, estoy de acuerdo, que ahora vamos a relacionarlo un poco con lo de los modos de leer, pero que sean libros perdurables, es decir, primero libros que nos emocionen a nosotras en cuanto editorial, y que sean libros en los cuales percibimos, vislumbramos, reconocemos, identificamos una perdurabilidad. Es decir, un libro que tú tomas de una estantería hoy como dentro de 25 o 30 años y sigue siendo relevante de alguna manera. Su lectura sigue resultando significativa, sigue interpelándote.
Así que creo que no hay recetas. En edición las recetas no funcionan, no hay fórmulas mágicas. Es todo, digamos, lo del... ¿cómo se llama? Lo del, en ciencia, ¿no? Lo del experimento, el ensayo. ¿El método científico? Exacto. Es un poco de ir equivocándote hasta dar con algo que funciona más o menos bien, pero que también eso es muy discutible respecto de, o sea, ¿qué quiere decir que funciona bien? Bueno, entonces, para mí, ese es mi método para construir un fondo. El fondo es resultado de buscar y de identificar ese tipo de libros. Que en nuestro caso, si quieres, te puedo dar algunos títulos. No sé si vale la pena o no. Si quieres, menciónalos, Valeria, y los vamos compartiendo en el chat. Uno, por ejemplo, es Verde Agua, de Marisa Baglieri. Lo tengo acá. Entonces ya lo uno de los primeros libros que publicamos en el otoño del 2000, y es un libro que hemos reimpreso muchísimas veces y sigue siendo relevante hoy en día. Exacto, sí. Sí. Luego el otro es La Isla, de Yanis Tuparić, que creo que publicamos en el 2006 o 2007, un libro que también ha pasado por muchísimas reimpresiones. Otro es LTI, La lengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer. El sexo y el espanto, de Pascal Quignard. Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Los cuentos escogidos, de Shirley Jackson. En fin, hay varios, porque la guerra, el intercambio de cartas entre Einstein y Freud, que en Colombia se ha vendido siempre muy, muy bien, ha tenido una recepción muy buena. Estos son los libros que son un poco los pilares, ¿no? Sobre los que se sustenta el catálogo, en el sentido de que nos regalan oxígeno para seguir adelante, para hacer otras cosas y, en fin, para que la editorial sea conocida, además, también. Y para que te puedas dedicar a esto hasta la muerte, o sea, para que el sueño, claro, como si se haga realidad. Valeria, sobre eso que decías del catálogo de fondo y de libros que siempre son relevantes, me gustaría llamar la atención en dos sentidos, y es uno, que entre todos los que estamos acá pensemos que a veces cuando salen licitaciones públicas para compras en bibliotecas y ponen una restricción de fechas tan pequeña como los últimos 3 años de publicación o para selección de libros, 3 años no es nada, porque estamos hablando que estos libros siguen siendo relevantes, que tal si lo pensamos a partir de temáticas o algo así, porque si las condiciones salen solo con libros que la edición o la última reimpresión sea 3 años atrás, pues es un poco absurdo. Incluso también, si lo ampliamos un poco la discusión a espacios de estanterías o de mesas o de vitrinas, pues también al poner sobre las novedades desconocemos a veces algunos libros de fondo o editoriales de fondo como minúscula. Claro, es que hay indudablemente, yo creo que estamos sufriendo desde hace bastante tiempo una tiranía de la novedad. Es decir, hay algo ahí como el reino indiscutido de la novedad, ¿no? Del libro que acaba de salir y que además por digamos, por cómo funciona el sector editorial y en términos puramente mercantilistas, si tú quieres, esa novedad tiene una vida cada vez más breve. Y eso es terrible, es realmente un desastre, es una tragedia para quien, digamos, además elige los libros con esta inquietud, ¿no? Que sean los libros que pervivan y que no sea un trabajo que desaparezca inmediatamente de la faz de la tierra. Es decir, todos los editores y sabemos que el libro que no se ve, un libro que pierde visibilidad en las mesas de las librerías, en las estanterías, etcétera, es
prácticamente un libro que no existe, lamentablemente, ¿no? Entonces, tenemos que luchar de alguna manera contra esa vida breve de los libros y poner en cuestión esa primacía de la novedad. Antes, cuando tú decías, no, bueno, pero si tienes un buen fondo, puedes publicar un poco menos de novedades, ¿no? Igual la editorial sigue funcionando, etc. Sí y no. Es decir, yo soy de tu opinión, de lo que se trata es de ir construyendo ese fondo, pero ojalá fuese así. En realidad, lo que nos encontramos es justamente lo opuesto, es decir, que sin novedad el fondo no tira. Es decir, la dinámica comercial es que si no hay una novedad, el fondo de ese sello tiende a desaparecer de las librerías. ¿Pero por qué? Porque la novedad es la reina. Entonces, esto es todo un hecho que tenemos que primero identificar, reconocer e intentar poner en cuestión. Es muy difícil. Y desde editoriales más pequeñas, etcétera, es como David contra Goliat, quiero decir, es prácticamente imposible. Pero sí que, digamos, editoriales, librerías, distribuidoras y lectores, ¿no? Deberían reivindicar, pues, justamente un cierto apaciguamiento de esta política desenfrenada de adoración, ¿no? De idolatría de la novedad. Claro, ay, Juan Pablo Roa nos da un buen ejemplo de la Divina Comedia, ¿no? Una novedad que lleva un montón de tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. Valeria, antes de pasar a la segunda parte, quisiera preguntarte dos cosas. La primera, sobre un concepto o un término que utilizaste ahora, que me parece importante que nos cuentes a qué se refiere, y es editorial literaria, porque a veces se piensa que la editorial literaria es solo lo que tiene que ver con ficción, pero no es el caso de Minúscula. No, Cuéntanos no, en cómo lo absoluto, entiendes tú. claro, sí, sí. No. Editorial literaria quiere decir, para mí, digamos que tiene que ver con que el acento está puesto en el estilo. Nosotros, de hecho, publicamos en colecciones, pero son colecciones pensadas, construidas, no en función del género de los libros que publicamos. Nosotros no tenemos una colección de ficción, una colección de ensayo, no distinguimos por género. Las colecciones responden a otros criterios que a nosotros nos resulta, digamos, más interesantes, nos resulta más interesantes, y que además consideramos modestamente que esa clasificación por géneros ha quedado totalmente obsoleta. Es decir, incluso si vemos un poco lo que están haciendo los escritores en el presente, es justamente derribar los muros entre los géneros. La novela es cada vez más digresiva, ensayística, reflexiva, etc. Y el ensayo toma prestado muchas cosas de la escritura, de la novelística. Entonces, vemos que cada vez más, ¿no? Hay una confluencia que es bueno que recojan los catálogos editoriales y que además también las librerías, ¿no? se hagan eco de eso. Nosotros, cuando empezamos hace más de 25 años, como decía, o van a ser, perdón, el año que viene van a ser 25 años, había libreros, en ese entonces, ya no, insisto, ya no, que me preguntaban, muy bien, pero ¿esto dónde lo pongo? ¿En el apartado de ensayo? ¿En el apartado de ficción? Digo, perdona, ese es problema tuyo. Es decir, claro que el problema también era mío, porque si no me encontraba un lugar, el libro sufría, ¿no? Pero era como, al final decía, mira, ponlo aquí, bien a la vista, al lado de la caja, ¿no? Registradora, total. Además, en ese momento estábamos publicando la colección
de paisajes narrados, y era una colección de libros bastante pequeños. Y de hecho muchas librerías pusieron los libros al lado de la caja registradora y fue todo un éxito en ese sentido. Era un poco como las golosinas en los supermercados, ¿no? O sea, que las pones justo al lado de la caja porque mientras estás esperando para pagar, pues te tientas y te la llevas. Bueno, digo, no, perdón, pero el problema es tuyo, porque tarde o temprano, le decía yo al librero, ¿no? No de manera ofensiva, pero sí con cierta ironía, porque tarde o temprano vas a tener que adaptar la librería, ¿no? a un tipo de textos que no responden a esta clasificación que ha quedado totalmente anticuada. Y a la larga ha sido así, es decir, las librerías se han ido adaptando muy bien a esto y se han hecho mucho más permeables, ¿no? A propuestas editoriales que no son esas anquilosadas. Un poco como hablábamos antes, hablando de Ángel y de mi padre, ¿no? La lucha contra esas clasificaciones y a favor de lo transdisciplinario, de lo transversal, un poco en esa dirección, ¿no? Bueno, hay una pregunta que pusieron acá, ahora más tarde te la voy a hacer, pero no la he olvidado para los que han hecho preguntas. Valeria, quisiera que habláramos otra vez de los modos de leer, que entonces serían modos de leer transversales, y habláramos de la relación con los otros posibles desde la editorial. Y hay una cosa muy, muy particular, y si ustedes se meten al catálogo de Minúscula lo van a descubrir rápido y les va a hacer ruido rápido, y es terrible que haga ruido, pero hace ruido. Y es, wow, desde 1999, qué cantidad de mujeres autoras, ¿no? Sí, sí. No es una cosa rara, no es una moda tampoco. El catálogo de Valeria Vergali en Minúscula es un catálogo principalmente de mujeres o de mujeres, las mujeres están muy presentes. Quisiera entonces hablar de algo que tiene que ver con Valeria, y es que cuando nos sentamos a preparar esta charla, yo le dije, bueno, Valeria, cuéntame, pues además de tus influencias en tu experiencia como editora, pues si hay música u otras cosas que te llamen la atención. Y Valeria me presentó a esta cantante, que yo creo que ustedes tal vez reconocen, que está acá. Ella era parte de Led Zeppelin, ¿no, Valeria? Bueno, sobre todo de Fairport Convention, es de la escena esta del rock, del folk inglés. Murió muy joven, un accidente muy tonto, creo que se cayó por la escalera. Una voz divina, una voz extraordinaria. Y bueno, sí, cuando me pediste, elegí una de sus canciones bandera, que es quién sabe a dónde va el tiempo, ¿no? Who knows where the time goes, que es maravillosa. Y la elegí primero porque Sandy Denny es alguien que me hace muchísima compañía. La suelo escuchar mucho también cuando trabajo. Pero además esta canción tiene que ver con, evidentemente, es decir, una reflexión sobre el tiempo, pero hay un elemento que destaca, aparte que está permeada de melancolía y es una melancolía pero muy reconfortante, no es una melancolía que te destruye. Hay el planteamiento acerca de lo cíclico del tiempo. Y yo creo que esto está directamente relacionado con la edición. La edición para mí es una actividad que a veces he comparado con la jardinería porque responde a ritmos muy concretos, ¿no? Hay una época, el proceso de producción editorial está hecho de una serie de pasos que además necesitan su tiempo para fructificar,
pero que son siempre distintos. Es decir, hay una pauta que se repite, pero no hay ninguna planta o ninguna flor que sea igual a la otra. Ay, qué lindo. Y el resultado siempre es distinto, inesperado y siempre es sorprendente. Entonces, para mí, los libros, trabajar con libros es un poco eso también. Hay un ciclo anual, lo que llamamos el calendario editorial, que hay que respetarlo, ¿no? Hay un ciclo un poco para todo, pero que siempre al final consigue sorprendente, con sus formas, sus colores, en fin, lo que sea. Y esta canción creo que lo recoge muy bien y lo expresa muy bien. Ya en un rato les vamos a Pero compartir. perdona, estábamos hablando de las mujeres en el catálogo, ahora Sí, se me pero, distraje un poco. pero Pero si quieres, justamente, fíjate, lo enlazas muy bien con algo que yo pienso mucho, es decir, cuando me preguntan por esto, que es verdad que las mujeres, las autoras, siempre han estado muy presentes en nuestro catálogo. De hecho, no es que sean quizás más en términos numéricos, pero sí, digamos, es con las mujeres con quien más política de autor hacemos. Es decir, son de mujeres, es en el caso de las mujeres de quien más títulos hemos publicado. O sea, en relación con los hombres, cuando escogemos a una autora, pues la seguimos con más títulos. Y cuando me preguntan esto, digo, bueno, pero yo desde muy joven, digo, a mí me gusta mucho la música, es decir, desde la clásica, el jazz, el folk, el rock, siempre he escuchado a mujeres, mucho. No sé por qué, es una cuestión de sintonía, de afinidad y en definitiva de cierta identificación. Y también de búsqueda de modelos, porque no, cuando uno es adolescente, esto es quizás más fuerte que en otras épocas de la vida, ¿no? Y para mí siempre ha resultado como más sencillo, ¿no? Digamos, identificarme en música, por ejemplo, con la voz femenina. La busco muchísimo. O sea que, así que está bien observado esto. Sí, sobre eso quería decirles algo, y es que ya les han compartido en el chat, pero parte de nuestro ejercicio con este ciclo es ir armando una lista de reproducción con referencias musicales de las editoriales que nos acompañan, que pueden ser, como en el caso de Valeria, que funcionan en 2 vías. Te gusta, pero también las canciones te hacen pensar cosas relacionadas con el oficio editorial. Entonces, les invitamos a que sigan esta lista de reproducción y conozcan un poco de los gustos de nuestras las editoriales. Valeria, ahí hablaste del trabajo con las autoras de la casa, y quisiera que entonces habláramos de 2 autoras que son importantes en esa relación con el otro, que son Paula Porroni y Alexandra Lum. Entonces, si quieres, ya comparto algunas imágenes de ellas, pero podemos ir hablando. Acá está. Sí, Paula. claro. En ambos casos se trata de primeras novelas. Paula está trabajando ya en una segunda novela, Alexandra creo que también, pero Paula es muy evidente que pronto va a estar lista la segunda novela. Entonces, en ambos casos son muy distintas, pero lo fascinante del trabajo con ellas era que justamente, es decir, se trata de primeras novelas con las que, digamos, en el trabajo, digamos, de esos textos, pude materializar algo que a mí me llama mucho la atención, en realidad me fascina y es algo que creo que es importante destacar, no solo con ellas 2, pero en estos 2 casos es verdad que están bien seleccionados. Hay algo que tiene que ver con la actividad editorial que a mí me parece muy importante destacar. Seguramente todos
tenéis en la cabeza ejemplos de, digamos, de relaciones que se han dado a lo largo de la historia entre autores y editores. Me acuerdo, por ejemplo, creo que es una de las últimas cartas de Salgari, que dijo algo así como: a esos editores que durante toda mi vida hicieron que tanto yo como mi familia permaneciéramos en la miseria más absoluta, les pido que por lo menos tengan la decencia de pagar mi funeral. Ay, Esta es, digamos, ahí emerge una visión del editor un poco como caricaturizada, pero que está presente, es decir, la figura que se aprovecha del trabajo o de la creación del otro, del autor. Entonces, esa imagen, ese estereotipo, yo creo que es importante, pese a no negarlo en absoluto, porque no respondo del resto de los editores, no respondo de mis acciones. Creo que hay que reivindicar otra cosa, o también iluminar otro aspecto de la relación editor-autor, o editor-autora, como en estos dos casos. ¿Cuál es? El de la generosidad, pero no es una generosidad como rasgo de carácter, sino como atributo del rol editorial, del rol del editor. ¿Por qué hablo de generosidad? Porque el encuentro que se da entre quien edita y quien escribe es un encuentro que se tiene que dar en un territorio común de diálogo, de una relación muy particular que no tiene nada que ver con la amistad y no tiene nada que ver con aspectos, digamos, de psicología, sino que tiene que ver con el hecho de que ambos se encuentran sobre un terreno en el cual no prevalecen las personas o las personalidades de cada uno, sino que ambos trabajan en pos de alcanzar la, digamos, máxima perfección, grado de perfección que ese texto puede alcanzar. Entonces, la editora, el editor ahí tiene un papel que es muy específico y que me gustaría que habláramos ya en términos de, por eso cuando hablo de mirada editorial, esto lo incluyo, ¿no? Es el hecho de que hace un papel de identificador, ¿no? Identifica ciertas cosas, identifica las fortalezas del texto, pero también las debilidades, sugiere y estimula. Entonces, para hacer esto, hay, digamos, tiene que llevarse a cabo un tipo de lectura en profundidad y sobre la que podemos hablar ahora enseguida a continuación, pero que supone tener muy claro que lo que se trata, el objetivo es que el texto quede lo mejor posible. Un texto que no es de quien edita, sino que es de la autora, del autor. Por eso hablo de generosidad implícita en esa relación. El editor tiene que tener muy claro que la obra es del otro y tiene que quedar lo mejor posible. Y tiene que tener un papel que, en definitiva, de lo que se trata es de poner en marcha, digamos, ciertos, ¿cómo podríamos decir? Reflexiones, respuestas, etcétera, por parte del autor que permitan que ese texto, pues en definitiva, pues mejore.
O no solo que mejore, sino que sea más fiel A lo que a lo quiere. que en realidad quiere la autora y el autor. Exacto. Y ahí me interesa entonces profundizar en esta idea y ya pasaremos a la relación con el lector, y es cómo se lee entonces, Valeria, un primer manuscrito, que tú dices, un modo de leer, y cómo se lee la intención de ese autor o de esa autora, porque son dos formas de lectura, ¿no? Sí, yo creo que eso, primero que es un ejercicio que viene de la práctica, de la experiencia. No, digamos, no hay manera de que te lo enseñen. Es decir, sí que lo tienes que tener claro, ¿no? Tú, entenderlo, ¿no? Pero es algo que tienes que practicarlo, que se aprende con el tiempo. Entonces, para ir un poco acercándonos a mi idea de lo que es o lo que puede llegar a ser lo que llamamos mirada editorial, yo creo que habría que pensar en una serie de verbos. Dale. ¿Qué caracteriza a esa mirada editorial? La mirada editorial, en primer lugar, reconoce valor, reconoce algo que, digamos, es susceptible de ser literatura. Lo reconoce, lo valora por lo que es y por lo que puede llegar a ser. Identifica debilidades, ¿no? Es decir, aquello que hace que justamente esos elementos que quizás se interponen entre el autor y el texto, en el sentido que no deja al texto ser lo que podría ser, sugiere, a partir de esa identificación, de esa valoración, de ese reconocimiento, sugiere, plasma, ¿qué quiere decir? Que da lugar a un objeto, es decir, piensa el texto en términos del libro. Los autores no escriben libros, escriben textos. Los libros son resultado de un trabajo colectivo. El texto es resultado del trabajo individual. Pero para que ese texto se convierta en libro, hay luego un trabajo en equipo. Cada uno con unas funciones y unos oficios muy precisos que intervienen. La traducción, si es un original en otra lengua, la corrección, el diseño de la página, la selección del papel, el hecho de ponerlo en una colección o en la otra, en fin, todas estas cosas. Y en última instancia transmite ese entusiasmo que siente por ese texto, transmite, en general, da a conocer que ese libro existe al resto del mundo y vende. Tiene que vender, ¿no? Pero, en definitiva, hay algo que hace la mirada editorial antes que todos estos verbos, que es, tiene que ver con todas estas acciones, que tiene que ver con un verbo muy importante, que es el de seleccionar. Seleccionar. Entonces, esto para mí son algunos, seguramente los asistentes se les pueden ocurrir otros o tienen, digamos, otros complementarios o prefieren sustituir algunos de estos verbos por otros, etc. Pero para mí estos son atributos de lo que yo llamo mirada editorial, que a mí me parece muy importante distinguirla, o sea, identificarla, distinguirla, valorarla, y además incluso, aquí ya voy un paso más allá, pensarla como algo valioso para aplicar en otros ámbitos. Sí, doctor. No exclusivamente a los libros, pese a que aquí lo que nos interesa son los libros. Esa generosidad, ¿no? Como atributo,
me parece que es importante, hay que echar luz sobre esto y ver cómo hacerla operativa. Valeria, espero que todos hayan copiado todos los verbos, entonces como la parte más importante que seleccionaremos de toda la charla. Gracias por enumerarlos y sobre todo por enmarcar dos en particular, que es el de generosidad, ser generoso pues, y seleccionar, que tiene que ver con el criterio. Y creo que eso, como dice, se aplica a todo, desde el criterio cómo seleccionamos la información que consideramos verídica o no, por ejemplo. Quisiera... Muy importante hoy en día. Sí, quisiera cerrar, Valeria, con, en esta mirada editorial, hablamos de tu relación con estas dos autoras, pero también marcaste unos verbos hacia el final que tienen que ver con la relación con quien lee, que es, por ejemplo, transmitir, vender y también plasmar. Entonces, voy a mostrar unas autoras clave que son del catálogo para que ustedes las vean y ya Julia les compartirá los enlaces, pero a partir de ahí quisiera hablar de tu trabajo de contraportadas y de portadas, que me parece que son dos espacios muy concretos donde se pueden ver estos verbos. No sé si las quieres hacer con el ejemplo de ellas en particular. No, a ver, lo que creo que interesa destacar en relación con este aspecto de relación con los lectores que tú planteas, María Elvira, tiene que ver con algo, me parece muy importante. Editar es transmitir, ¿no? Es decir, hay que ser muy conscientes cuando uno se dedica a este oficio, que todo lo que tú hagas, todo lo que tú decidas, las decisiones que tomes con respecto al libro en concreto que estás trabajando, todo tiene consecuencias, porque es un proceso de transmisión y tiene unos destinatarios, ¿no? Entonces, tienes que ser consciente de que se está dando esa transmisión y de que en esa transmisión puede llegar a haber ruido, puede llegar a haber malentendidos, ¿eh? Entonces tienes que intentar controlar al máximo lo que estás transmitiendo. Hay elementos que hacen a un libro que son los únicos que tiene quien edita para transmitirle, aparte de la configuración del catálogo, etcétera, pero los elementos que tiene quien edita a su disposición para transmitir determinadas cosas a quien lee son la cubierta, bueno, aquí la llamamos la cubierta, la portada, la maqueta, el diseño interior del libro, la tipografía, los márgenes, el tipo de papel, obviamente las contraportadas. Os recomiendo muchísimo el libro de Roberto Calasso, el gran editor italiano que falleció hace muy poco, que se llama 100 cartas a un desconocido. Justamente él se refiere a los textos de contraportada como cartas a un desconocido. Es brillante, digamos, la definición y muy interesante leer, digamos, las primeras páginas de su libro en donde él explica cómo hacía, ¿no? Cómo redactaba las contraportadas. Entonces, pensemos en todos estos elementos como elementos que están comunicando, están transmitiendo algo. Como lamentablemente quien edita no puede acompañar, digamos, de la mano a cada ejemplar de los libros que publica, ¿no? Cosa que nos encantaría. Estar ahí al lado de la filita de los libros y ir diciendo a los lectores tienes que leer esto porque lo otro de más allá, aquí y allá. Bueno, lamentablemente no podemos hacer eso. Y los libros se tienen que defender solos. Los paratextos, estos en filología se llaman paratextos, estos textos agregados, ¿no? al texto principal, y
el uso digamos, de cómo, digamos, el diseño, ¿no?, del libro en general, no solo la portada, todo esto es lo que tú tienes a tu alcance para transmitir ciertas cosas. Entonces, esto es lo que yo creo que es importante en la comunicación con los lectores, y creo que esto es lo que tenemos que tener muy presente, ¿no?, cada vez que pensamos en un libro. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? Yo soy una editora del tipo de las que todo lo que incorporo al libro, lo incorporo porque creo que tiene un sentido. Y o bien porque facilita la lectura, o bien porque enriquece el libro, etc. No soy un tipo de editora que incluye, ya sea un prólogo o un detalle decorativo en la página, porque queda bien y hace bonito, ¿no? Aquí decimos, sí, hace bonito, es decir, sí. Se ve lindo. Se ve lindo, exacto. No, se ve lindo, ¿y qué? ¿Sirve para algo? No. Esto es un poco la tradición alemana, ¿no?, del menos es más, de la Bauhaus. Y yo estoy bastante influenciada por eso, pero se puede hacer de múltiples maneras. Yo estoy hablando de mi manera, ¿no?, de hacer las cosas. Entonces yo en un libro me molestan los elementos que se agregan un poco porque sí. Y no, digamos, para mí todo tiene que estar relacionado con la obra en sí, no la tiene que digamos, traicionar, distorsionar, etc. Pero además cualquier cosa que se agregue tiene que tener un papel, ¿no?, en el objeto en sí mismo, el libro como objeto. Sobre eso último, quería contarles a todos los asistentes que decidimos, a partir de estas reflexiones y de las conversaciones previas con las editoriales, que queríamos crear un tablero de Pinterest que fuera incluyendo las diferentes referencias artísticas o de diseño, para que ahí también podamos ir agregando todas. Entonces, acá hay unas de nosotros, que como se pueden dar cuenta, pues nos inspiramos en este artista vanguardista, y están las de Valeria también, que son estas dos, que son dos mujeres también pintoras del surrealismo. Es ella, ¿verdad, Valeria? Sí, una es Leonora Carrington y la otra es Remedios Varo, que además eran amigas, y estas dos obras en realidad son además del mismo año, del 1959, es extraordinario, y son, una es dándole de comer a una mesa, de Leonora Carrington, que es fantástico este título, y que tiene que ver para mí entonces con justamente el trabajo, está relacionado no solo para mí con el trabajo de creación, hay que darle de comer a una mesa para crear algo, sino también, digamos, el trabajo con los textos, ¿no? Aquí, digamos, hay estas dos figuras que están un poco en el background, al segundo plano, y que podríamos entender que podrían ser los lectores, ¿no? Y que le estamos dando de comer a la mesa, justamente durante el proceso de plasmación del libro, etc. Me parece muy, muy sugerente esta pintura. No se puede, digamos, no se puede agotar las lecturas que se pueden hacer. Y el de Remedios Varo va un poco también en la misma dirección, un poco distinto. Es la creación de las aves, pero también hay un personaje fantástico, pero que es femenino, yo lo veo femenino, que está creando, ¿no? En este caso está, sí, medio pintando, pero también tiene un artilugio ahí en la mano izquierda, que parece como que permite filtrar la luz,
Hay ahí como una intermediación, bueno, no sé, me parecen tan sugestivas ambas imágenes que, en fin, sí, me gusta mucho. Gracias, Valeria, por compartirnos tus referencias, y también creamos este tablero a modo de conversación también de las portadas, ¿no? Las portadas son una propuesta artística y son esas formas que tenemos para transmitir lo que está dentro del libro. Valeria, hemos llegado al final de nuestra conversación. Nos dejaste muy bien iniciados en este ciclo de Editar es Leer. Hablamos de la mirada editorial, tú nos hiciste una pregunta, yo creo que entonces todos vamos a responder que sí existe una mirada editorial y que esos puntos de vista y esos modos de leer pues empiezan a juntar en estos verbos que nos dijiste, que se han ido sumando otros acá, pero tal vez lo más importante es la relación con el otro, y ahí entonces uno al inicio de nuestra conversación, reconocer al otro, que es el que escribe o la persona que escribe y la persona que lee. Sí, yo creo que en ese caso el trabajo de Ángel es fundamental. Él identificó justamente esta cuestión con mucha fuerza, energía y dedicación. Es decir, es la cuestión relacional, ¿no? Y la cuestión del diálogo que subyace. Y además también la búsqueda de conocimiento, que supone el resultado del diálogo, ¿no? Se llega a un resultado que es más rico respecto al inicial. En principio debería serlo. Quisiera además contarles que enviaremos un correo con varias de las ideas que se señalaron hoy, pero también con libros de minúscula que son ejemplos de estas conversaciones y que son ejemplos de lo que hablamos hoy. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que este primer ciclo sobre la mirada editorial haya abierto muchas preguntas sobre lo que nos encontraremos en los nuevos ciclos de Editar es Leer. Si quieren, quédense los que tengan preguntas y aprovechamos este tiempo para hacérselas a Valeria. Los que no, pues nos vemos de hoy en 8. Como decíamos, Valeria, muy temprano a las 7:30 con nuestro Tito. Gracias. Gracias a los que se tienen que ir y nos van a quedar. Aprovecho para saludarlos y muchas gracias.